El día de hoy, dediquemos un tiempo a estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Jonás y Josué. ¿Qué tienen en común Jonás y Josué? Si hay una palabra clave en común que tienen Jonás y Josué, sería coraje. Jonás era valiente, pero una vez perdió el valor. Abandonó cobardemente la misión que Dios le había encomendado e intentó huir de Dios. ¿Y qué hay con respecto a Josué? En el proceso de conquista de Canaán, ¿qué fue lo que más le recalcó Dios a Josué? Dios siempre le decía a Josué, sé valiente. Puesto que el valor es el factor esencial para que podamos entrar en el reino de los cielos, que es descrito como la Canaán celestial, Dios dice repetidamente, sé valiente. Aprovechemos este tiempo para grabar la palabra de Dios de todo corazón, recordando que no es diferente en la predicación del Evangelio. Echemos un vistazo a Jonás y Josué. Jonás tenía un corazón tímido, pero más tarde se volvió valiente. Y Josué es el epítome de la audacia concedida por Dios. Vamos a ver la obra milagrosa que se llevó a cabo con valentía. Echemos un vistazo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, es decir, oponerse en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y, ¿qué le dijo Dios que fuera? Sé valiente. Esto es lo que Dios ha estado enfatizando. Con Canaán fluyendo leche y miel ante sus ojos, Dios recalcó constantemente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Esfuérzate y, ¿qué le dijo Dios que fuera? Que fuera muy valiente. Tan pronto como comenzó el siguiente versículo, Dios enfatizó ser valiente una vez más. Entonces, ¿qué clase de valor quería Dios aquí? Dios dijo, sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y, que le dijo Dios otra vez, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Antes de que Josué y los israelitas entraran en la tierra de Canaán, Dios recalcó repetidamente a Josué, sé valiente. Cuando miraban a Jericó con un punto de vista físico, y no con los ojos de la fe, les parecía muy intimidante. Era una fortaleza abrumadoramente fuerte. Además, los habitantes de la ciudad de Jericó eran gigantes. Había una diferencia significativa de estatura en comparación con los israelitas ordinarios. Preocupado de que Josué perdiera los ojos de la fe, Dios le animó continuamente a tener fe. ¿Cuán grande era la fe de Josué? Él fue quien dijo, los devoraremos.
Sin embargo, cuando llegó a la ciudad de Jericó, Dios le insistió repetidamente en el valor. Sé valiente. No tengas miedo. No te desanimes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Mientras trabajamos duro para completar el Evangelio, podemos decir que el miedo o la intimidación se convertirían en un gran tropiezo para nuestro Evangelio. En otras palabras, a menos que convirtamos nuestros ojos físicos en los ojos de la fe, no podremos participar en la obra del Evangelio que Dios mismo lleva a cabo en los últimos días, ¿verdad? En este sentido, Dios infundió valor a Josué y le permitió tomar la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Podemos encontrar tal obra de valor en la historia de Jonás. Veamos el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 1 versículo 1. En Jonás capítulo 1 versículo 1, está escrito: Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pensemos en lo que habría sentido Jonás. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el enemigo de Israel. Además, practicaban religiones diferentes. Ellos adoraban a dioses extranjeros, mientras que los israelitas creían y adoraban a Jehová, su Dios. Sin embargo, Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive. ¿Qué le dijo Dios que proclamara? Nínive será destruida en 40 días. En otras palabras, Dios le dijo que fuera y proclamara: pronto serán destruidos. Esta misión fue muy difícil de llevar a cabo para Jonás. Nunca fue fácil ir a la capital de un país enemigo y gritar. Además, no iba allí a predicarles la buena nueva, sino la noticia de la destrucción de su reino. Por lo tanto, no podía reunir valor en absoluto. Acabó huyendo a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Como resultado, Jonás fue arrojado al mar. Después de permanecer 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, Jonás oró sinceramente a Dios y pudo salir de él. ¿Qué pensaba Jonás en aquel momento? Estaba como muerto en el vientre del pez. Así, determinó su mente: una vez estuve muerto. Por lo tanto, a partir de ahora, voy a ser valiente e ir a Nínive. Pasemos al capítulo 3. Veamos los asombrosos cambios que se produjeron cuando se volvió valiente. Capítulo 3 versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás estaba proclamando en medio de la capital de la nación enemiga, que practicaba religiones diferentes y que atormentaba, perseguía y oprimía a Israel. Ahora bien, como leemos la Biblia en texto escrito, no podemos sentir al 100% esa situación amenazadora y espantosa. Sin embargo, era una situación que Jonás no podía manejar a menos que tuviera un corazón muy audaz. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno. El pueblo de Nínive no era originalmente creyente en Dios. Aunque creían en otros dioses extranjeros, cuando oyeron la audaz proclamación de Jonás, empezaron a arrepentirse ante Dios. Todos, hay una razón por la que Dios sigue diciéndonos que seamos valientes y audaces. Aquí, no fue la palabra de Jonás la que hizo que los ninivitas temieran y se arrepintieran de sus pecados. Gracias a la providencia y al poder de Dios, que envió a Jonás, proclamaron un ayuno y abrieron sus oídos a las palabras de Jonás. Abrieron sus corazones y sus oídos. Continuemos con el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Vestirse de cilicio, ¿no contiene el significado de arrepentimiento? Que la gente se cubra de cilicio y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por favor, piensen en Jonás, que fue al país enemigo, incluso en medio de su capital. Y no fue la buena noticia lo que proclamó, sino la mala. 40 días más y Nínive será destruida. Esto era realmente aterrador. No es por eso por lo que Jonás tuvo miedo al principio. Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, ¿no subió a un barco para huir a Tarsis? En ese momento, Jonás estaba aterrorizado. Sin embargo, en el capítulo 3, Jonás se decidió y pensó: puesto que ya estuve muerto una vez, me volveré valiente. Al seguir las instrucciones de Dios, todo el pueblo de Nínive ayunó ante Dios. Y, finalmente, Dios cambió de opinión. Y no trajo sobre ellos la destrucción que había dicho que ejecutaría. ¿Cuántas personas vivían en Nínive en aquella época? Veamos el versículo 10. En el libro de Jonás capítulo 4 versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de, ¿cuántas personas había? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En otras palabras, la audaz acción de Jonás permitió salvar a unas 120,000 personas. ¿No es asombroso? Hermanos,
Cuando tenemos valentía, este tipo de resultado seguramente se logrará. Por eso a Dios le preocupaba que Josué perdiera el valor, y le dijo repetidamente: sé valiente. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le dijo a Josué que fuera muy valiente, no solo un poco. Tengan una actitud de audacia con el máximo coraje. De este modo, Dios enfatizó el valor varias veces a través de Josué. Piensen en la historia de Jonás, el Jonás que perdió su audacia y el Jonás que adquirió valor y cumplió la voluntad de Dios convirtiendo su valentía en fe. Hermanos, ¿cuán diferentes son? Llevó a unos 120,000 ninivitas, que no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda, a arrodillarse para arrepentirse ante Dios. No fue obra de un grupo de personas. Fue un solo hombre el que fue y lo hizo. Por lo tanto, podemos decir que es realmente sorprendente. ¿Cómo pudo llevar al arrepentimiento a unas 120,000 personas en un solo día? Fue porque tenía una fe absoluta en Dios. Como creía en Dios al 100%, Dios permitió que sucediera una obra tan asombrosa. ¿No hizo Dios que los ninivitas cambiaran de corazón? Este cambio no fue causado por Jonás. ¿Quién provocó este cambio? Dios es quien inició la obra a través de Jonás. Jonás solo jugó el papel de accionar el interruptor. Jonás nunca podría haber encendido la luz por sí mismo, no es su función. Lo mismo ocurre con nuestro papel. Dios dice, solo presionen el interruptor con fe. Una vez que accionamos el interruptor, el mundo entero, el mundo de las tinieblas, se transforma en el mundo de la luz. Por eso, ¿qué mensaje nos ha dado Dios? Vayamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 4. Veamos juntos el versículo 1. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, está escrito: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué tipo de corazón debemos tener a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué tipo de fe debemos tener? Si llevamos a cabo el trabajo con fe audaz, una sola persona puede guiar a más de 120,000 personas en un día. En la historia de la Biblia, esto puede considerarse como el récord de predicación al mayor número de personas en un solo día. Según el libro de Hechos capítulo 2, hubo un hombre que llevó 3,000 frutos en un día. Ese hombre fue Pedro. Llevó a 3,000 personas al arrepentimiento. Además, había 5,000 frutos en la iglesia primitiva. A medida que el fuego del evangelio de la iglesia primitiva se iba extendiendo, los santos se llenaban del poder del Espíritu Santo y guiaban a 3,000 y 5,000 personas. Sin embargo, lo que hizo Jonás es el mayor récord de la Biblia, llevó a más de 120,000 personas al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo era Jonás al principio? Tuvo miedo y huyó. Sin embargo, después de cambiar su mentalidad y la dirección de su fe, ¿no le dio Dios la fuerza para conducir a 120,000 personas al arrepentimiento? Entonces, ¿en qué se convierten para nosotros las cosas que sucedieron en el pasado? Todo se escribió para enseñarnos, nos sirve como una figura y sombra.
Entonces, nos puede ocurrir una situación similar. No hay ninguna ley que lo prohíba, puesto que todo lo que está escrito en la Biblia fue realizado por Dios. También puede ocurrirnos a todos nosotros, es algo que todos podemos lograr. ¿Qué le pidió Dios a Josué que hiciera para dar a los israelitas la tierra de Canaán por completo? Pidió valor. Sé muy valiente, no temas, porque yo estaré contigo. No se desanimen, porque yo soy vuestro Dios. Te ayudaré hasta el final. Hermanos, Dios siempre nos ayuda con el Evangelio que estamos llevando a cabo en este momento. Incluso si la persona que tenemos delante es como un hombre de Jericó, que es mucho más grande que nosotros en estatura, Dios nos dice que seamos valientes. Sé muy valiente. Yo te ayudaré. Veamos las enseñanzas en Isaías capítulo 41 versículo 10. En el capítulo 41 versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayudará. Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Dios dice: Sostendré firmemente tu mano con mi mano. Siempre caminaré contigo por muy oscura que sea la noche. Siempre te ayudaré, por desesperada y desesperante que sea la situación ante ti. Puesto que Dios dice que siempre nos ayudará, no debemos dejarnos tentar por el miedo, queriendo huir de nuestra misión, como hizo Jonás al principio. No debemos caer en esa tentación. Satanás no se queda de brazos cruzados cuando intentamos salvar al mundo. No abre fácilmente el camino. Sin embargo, Dios considera a Satanás como si fuera nada, como un simple trozo de paja en el horno de fuego. Dios dice: Aunque quieras buscar a tus enemigos, no los encontrarás. ¿No promete Dios que nos ayudará para que toda esta obra se cumpla por completo? Veamos el versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, ¿qué dice Dios? No temas, yo te ayudo. Dios dice constantemente que nos ayudará. Si perdemos la fe en que Dios nos ayudará, todo se volverá aterrador y temible. Si perdemos la fe, el mundo entero parecerá nuestro enemigo. Cuando el ejército sirio vino a atacar la ciudad, el siervo de Eliseo solo vio a sus enemigos. Tenía miedo porque no podía ver a ninguno de sus aliados, sino solo a sus enemigos. Por lo tanto, no sabía qué hacer. En aquel momento, Eliseo oró a Dios y le dijo: Dios, por favor, ábrale los ojos y muéstrele que los que están con nosotros son más que los que están con nuestros enemigos. Cuando sus ojos espirituales se abrieron, vio decenas de miles de ángeles en el cielo rodeando la ciudad. Cuando vio que estaban vigilados y protegidos, por fin empezó a sentirse tranquilo. Para todos, Dios dice: Yo te ayudaré. ¿No deberíamos tener una fe más firme en la omnipotencia de Dios? Despojándonos de todo temor que pueda surgir al llevar a cabo el Evangelio. Prediquemos con diligencia y fervor, tal como Dios nos manda predicar el Evangelio en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Espero que todos seamos capaces de llevar a cabo la obra del Evangelio, con la determinación, la fe y la resolución necesarias para encontrar a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos. Continuemos con el versículo 14. Versículo 14. ¿Qué dice Dios? No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Veamos el versículo 15.
He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú, ¿qué hará? Te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nuestro Dios nos ayudó con esto, nuestro Dios es supremo. Él es el mejor. Todos, los profetas, deberían tener siempre este tipo de mentalidad. Al eliminar el miedo, Dios concedió a los israelitas Canaán. Y al eliminar el miedo, permitió a Jonás salvar a más de 120,000 ninivitas. Si una persona predica a 120,000 personas, ¿cuántos profetas necesitamos de predicar a 8,000 millones de personas? Si calculamos el número de profetas, Dios nos está preparando más que suficientes. Dios puede incluso hacer que el trabajo se complete sin que todos participemos. Por eso Dios nos dice, no teman. No teman, sino prediquen diligentemente este Evangelio. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, el mundo de las tinieblas se transforma en el mundo de la luz. Debes creerlo y tenerlo siempre presente. Bajo la bendición de Dios, espero que todos nosotros nos convirtamos en profetas, que prediquen con gracia la preciosa noticia del Evangelio que conmocionará al mundo entero. Debemos ser como Jonás, pero, ¿qué clase de Jonás debemos ser? No debemos ser como el Jonás que huyó, sino como el Jonás que predicó con valentía. Puesto que recibimos la misma misión que Josué, debemos heredar la Canaán espiritual. Dios insiste en que, para cumplir nuestra misión, debemos ser valientes. Convirtámonos todos en profetas que nunca pierden el valor. Dios nos ha prometido, yo los ayudaré, así pues, oro para que ninguno de nosotros olvide esta preciosa promesa ni pierda la fe en ella, para que el mundo pueda salvarse, y volver a los brazos del Padre y la Madre celestiales. Con la esperanza de que este año sea sin duda un año lleno de gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.